Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 15 del curso de Historia de la Matemática para el segundo semestre del 2020. En esta ocasión vamos a hablar un poco sobre la matemática en India medieval. Vamos a tomar como ejemplos a tres de los matemáticos más relevantes de esta época. Hay una cosa de la que vamos a hablar, de hecho, con los tres matemáticos a los que nos referiremos en este video, y eso tiene que ver con la expresión de un número eh, de manera posicional. Y Pierre Simon de Laplace dice que fue India quien nos dio el método tan ingenioso de expresar números con 10 símbolos, cada uno de ellos recibiendo un valor posicional y un valor absoluto. Una idea tan profunda e importante que parece tan simple que escogemos ignorar su verdadero mérito. Y esencialmente, como les dije, o sea, nosotros al principio de este curso tomamos varios ejemplos de sistemas de numeración, y es claro que la mayor parte de ellos tienen algunos deméritos a los cuales evitamos si usamos una eh, notación posicional. Como siempre, los tres libros de los cuales nos estamos basando, el Burton, el Cook y el Merzbach, más o menos en ese orden. Uh, y bueno, empecemos primero hablando de Aryabhata. Aryabhata o Aryabhata, como quieran pronunciarlo, es un matemático hindú nacido aproximadamente en el 476 de la era común, es decir, ya dejamos todo lo que tenga más de 2000 años de antigüedad y nos estamos centrando más, en este caso, en el primer milenio de la era común. Aryabhata es de hecho depende de a quién le pregunten, pueden ser un matemático muy importante en India. El asunto es que él tendía a cometer errores. Ah, él, Primero que nada, en algún momento habíamos hablado de las sulbastras y todos estos textos védicos que hablan de alguna manera sobre matemática. Con estos textos nosotros no sabemos en realidad quiénes son los autores específicos. O sea, hay eh, documentos secundarios que citan a uno u otro matemático como autor, pero la obra original de esos matemáticos no sobrevive. Aryabhata es el primer matemático hindú del cual sobrevive su obra hasta la actualidad. Ahora, esto de que las otras obras no sobrevivan, esto es hasta donde sabemos en la actualidad. Ciertamente, una de las cosas eh, que no pensamos con frecuencia es que hay muchos museos alrededor del mundo que tienen grandes colecciones, y no toda la colección ha sido explorada. A cada cierto tiempo sale algún documento perdido por mucho tiempo, eh, que alguien revisando lo descubrió. Recuerdo no hace mucho que hubo un libro, una edición de un libro, me parece que de Aristóteles, eh, que más o menos contemporáneo al tiempo de él, que fue encontrado, no sé, hace cuestión como de unos 10 o 15 años. Y este tipo de situaciones se presentan una y otra vez. Sin embargo, con Aryabhata tenemos eh, una obra. Aryabhatilla se le denomina, pero básicamente es un libro que sabemos que fue escrito por él, bueno, tiene una cierta semejanza con los elementos de Euclides en el sentido de que es claramente una recopilación de conocimiento previamente adquirido, que fue recopilado por un solo autor. Lastimosamente es más o menos ahí donde terminan eh,
las similitudes con los elementos de Euclides, porque Aryabhata, entre muchas otras cosas, uno encuentra en sus textos eh, algunas cosas muy simples, otras muy complicadas, y encuentra cosas que están correctas y cosas que claramente no lo están. Por ejemplo, él calcula de una manera razonablemente acertada el área de un círculo. Sin embargo, cuando trata de calcular el área de una esfera, la fórmula que da no, no es correcta. Eh, También otra de las, si se acuerdan con las subastras que habíamos comentado, eh, uno de los problemas que se presentaba es que estas obras son esencialmente escritas como poemas. Entonces, lo que sobrevive de Aryabhata es esencialmente un poema con estrofas largas, con un total de 123 estrofas, donde cada estrofa da algún resultado matemático. Nuevamente, uno de los principales problemas que vamos a tener es no hay necesariamente una demostración, y muy pocas de ellas dan por lo menos una idea de cómo fue deducido el resultado. Eh, entonces, a diferencia de los elementos, que es una colección de resultados organizados, donde cada proposición tiene una demostración. eh, en su momento hablamos que incluso en ese momento hay algunos problemas con los elementos de Euclides, pero esencialmente los elementos de Euclides son un libro de matemática que reconocemos como un libro de matemática en nuestros días. Aryabhata es, como les dije, esencialmente un poema largo con muchos resultados. Sin embargo, bueno, ustedes me podrían decir, bueno, ¿por qué si es solo una obra, si no todos los resultados están correctos, por qué tomamos en cuenta a este matemático o sea, entre un recuento de la historia de la matemática? Y bueno, porque por ahí dicen que hay errores que hay que ser muy inteligente para cometerlos. O sea, estos errores no sabemos exactamente cómo llegó él a esos errores, pero no, o sea, puesto en el contexto del conocimiento de su era, la obra es importante, ¿no? A pesar de que no sea perfecta. Por ejemplo, una de las cosas que hace Aryabhata es que es de los primeros documentos en los que se habla de un sistema posicional. O sea, el decimal posicional que nosotros entendemos hoy por hoy, pero cometió, digamos, el mismo quizá error o falta o falla que cometieron los babilónicos más de un milenio atrás, en el sentido de que él utilizó, bueno, a diferencia de los babilónicos, él no utilizó base 60, él utilizó base 10, que es la que utilizamos actualmente. Sin embargo, él usaba 9 símbolos para el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Cuál nos hace falta? Obviamente el cero. Y nuevamente aquí tenemos el problema de que cuando un número contiene una posición en la que no hay ningún contenido, ejemplo 2020. Bueno, 2020, el año en el que estamos, tiene dos ceros eh, en su representación, el cero en las centenas y el cero en las unidades. Al igual que con los mesopotámicos, Aryabhata simplemente dejaría un espacio vacío en estos casos. Ah, pero ¿qué otras cosas hizo? Bueno, por ejemplo, una de las cosas que no sabemos si es original de él o recolectado de otra fuente, que no tenemos en la actualidad, está este resultado que dice: súmele 4 a 100, multiplíquelo por 8 y agréguele 62.000. El resultado es aproximadamente la circunferencia
del círculo de diámetro 20.000 y por esta regla se da la relación entre una circunferencia y su diámetro. Bueno, ¿y qué sucede? Si vemos con nuestra notación moderna pi como la razón entre la circunferencia y el diámetro, y vemos qué es lo que estamos haciendo, es eh, 4 más 100, o sea, 104 por 8, eso sería 832, más 62.000, serían 62.832, no sé por qué lo escribe de esa manera tan... posiblemente esto es claramente eh, una traducción. Posiblemente Aryabhata escribía en sánscrito y sería cuestión de ponerse a investigar si en sánscrito esto rima o esto tiene alguna métrica en particular eh, que hacía escribirlo de esta manera apropiado para un poema. Pero efectivamente, como ustedes ven, o sea, esta división es exacta. O sea, como podemos ver, tendríamos 62.832, dividimos entre 20.000, entonces eh, nos queda 3,1416 exactos. Y esto, como ustedes podrán darse cuenta, es una muy buena aproximación eh, para pi. O sea, pi es, o sea, si lo ponemos es 3,14159265, por ejemplo, dado a esa. Entonces, la diferencia ahí ya va a estar esencialmente en la quinta posición después de la coma. O sea, es del orden de 10 a la menos 5. Es una muy, muy buena aproximación para este número. Eh, Otra de las cosas que se encuentran, que esto de hecho se los dejo a ustedes para que lo investiguen un poco, que dice la distancia entre los puntos terminales de dos sombras multiplicados por la longitud de la sombra y divididos por la diferencia en longitud de las sombras nos da el coti. El coti multiplicado por la longitud del gnomon y dividido por la longitud de la sombra nos da la bhuya o buya. O sea, claramente aquí hay varios términos que no se traducen simplemente porque no tenemos necesariamente una traducción apropiada en este caso, pero lo que está diciendo se puede representar por esta imagen. Aquí tenemos lo que llama el coti, lo que llama la bulla, el gnomon. ¿Tienen ustedes idea si esta fórmula de la que él está hablando tiene sentido? Vean lo que dice. O sea, la distancia entre las sombras multiplicado por la longitud de la sombra dividido por la diferencia en las longitudes, o sea, la sombra 2 menos la sombra 1 nos da el coti. El coti es esto que tenemos acá. Y esto multiplicado por la altura de lo que está produciendo la sombra, el gnomon, y dividido por la longitud de la sombra, nos da el buya. O sea, esto de acá. ¿Está correcto? ¿No está correcto? Si está correcto, ¿cómo lo traducirían a un lenguaje más moderno? Si no está correcto, ¿por qué no está correcto? ¿Dónde está el error? Piensen un poco al respecto. Ahora bien, hablemos de otro de los matemáticos de esta época. Voy a irme un poco para atrás. Vean que Aryabhata es del siglo V y principio, o sea, segunda mitad del siglo V, primera mitad del siglo VI. Brahmagupta nació al puro final del siglo VI, o sea, más de una generación después de que Aryabhata había muerto y vive la mayor parte de su vida durante el siglo VII. Eh, ¿Qué sabemos de Brahmagupta? Bueno, entre las cosas, una de las cosas que es interesante es que él utiliza el cero. Y no solo el cero como una cantidad
Aquí no nos hemos metido mucho sobre esa parte un poco más filosófica de matemáticas. Sin embargo, durante mucho tiempo hubo una cierta polémica casi filosófica de si el cero es o no es un número. O sea, el cero representa la nada. Y no en todos los tiempos y no en todas las culturas ese concepto necesariamente se asoció a un número per se. Eh, Brahmagupta empieza a usar el cero como un número, pero también empieza a usar el cero como básicamente algo para poner en el lugar donde no hay nada. O sea, ¿se acuerdan lo que habíamos hablado de que si estábamos viendo 2020, los ceros que hay ahí, Aryabhata simplemente hubiese dejado un espacio? Bueno, Brahmagupta escribe el cero, y más aún, una cosa interesante es que él es de los primeros que utiliza un símbolo. Según lo que leí, dice que el símbolo representaba un huevo de gallina. Eh, ¿Por qué un huevo? No sé, pero si nosotros vemos la forma que tiene el cero ahora, pues sí, es algo así como eh, una elipse que podría entender uno que representa un huevo. Okay. Una de las cosas que podemos encontrar en los escritos de Brahmagupta es este resultado que dice que la ecuación diofántica eh, ax más by igual c tiene solución si solo si d divide a c, donde d es el máximo común divisor entre a y b. Si x y y corresponden a una solución cualquiera, todas las otras soluciones están dadas por x igual x0 más b entre d por t y y igual y0 menos a entre d por t. Okay. Donde t es cualquier número entero. Bueno, ¿qué sucede? No exactamente en esta manera, pero esto es básicamente una extensión de una de las proposiciones que se encuentra en los elementos de Euclides, de la que ya habíamos hablado, y además tiene varios nombres en la actualidad. Pero él sí, como que sí expande, por ejemplo, dándonos el hecho de que esto funciona no solo para el máximo común divisor, sino para cualquier múltiplo del máximo común divisor, y más aún, da una solución cualquiera, eh, nos encuentra la solución general. O sea, básicamente dado una sola solución, él encuentra todas las soluciones de esta ecuación diofántica. ¿Qué otras cosas se le atribuyen a Brahmagupta? Bueno, como ya habíamos dicho, el uso del cero tanto como número como también como un símbolo en la expresión posicional. También en sus resultados se da la primera mención escrita de la solución de la ecuación cuadrática, que de manera moderna tenemos como, bueno, para nosotros sería menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Él considera solo la positiva, solo la solución positiva. Una cosa que es simpática, Brahmagupta usa únicamente coeficientes positivos. Entonces, en este caso, no hay posibilidad de que lo que obtenemos acá nos dé algo negativo. Entonces se encuentra esta fórmula y es la primera mención escrita que tenemos de la fórmula tal cual. También tenemos fórmulas para las sumatorias. Bueno, me imagino que ustedes conocen estas fórmulas. N por n más 1 entre 2, esa es la fórmula para cuando uno calcula 1 más 2 más 3 hasta n. N por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Este es el resultado de la suma 1 más 4 más 9 más 16 hasta n cuadrado. Y finalmente n por n más 1 entre 2, toda esta expresión al cuadrado, es decir, el cuadrado de la que está acá. Y esa es el resultado de sumar 1 más 8 más
27 más 64, etcétera, o sea, la suma de los cubos hasta n, o hasta n cubo en este caso, nos daría este resultado. Eh, hay Toma fórmulas explícitas para la suma, multiplicación y división de fracciones, suma de enteros y fracciones. Básicamente, uy, qué terrible, aquí hay una falta de ortografía. En fin, toma un montón de estas fórmulas de lo que nosotros, en realidad esto es una aritmética que en la actualidad uno aprende quizá en primaria, pero eh, en su momento no había necesariamente fórmulas para hacerlo, y acuérdense que estamos apenas, si aproximadamente un siglo después de que se empieza a utilizar el sistema posicional. Y finalmente, Brahmagupta da una extensión a la fórmula de Herón para cuadriláteros concíclicos. Sin embargo, él no dice que es para cuadriláteros concíclicos. O sea, si ustedes se acuerdan, la fórmula de Herón dice que si usted tiene un triángulo cuyos lados son A, B y C, entonces el área de ese triángulo va a estar dada por ese es el semiperímetro, es decir, A más B más C entre 2, y el área de ese triángulo va a estar dada por la raíz cuadrada de la multiplicación de S por S menos A, por S menos B, por S menos C. Bueno, resulta que cuando ustedes toman un cuadrilátero concíclico, es decir, un cuadrilátero que puede ser inscrito en un círculo, y cuyos lados son A, B, C y D, entonces el área de ese cuadrilátero va a estar dado por la raíz cuadrada de, nuevamente, S es el semiperímetro, en este caso sería A más B más C más D entre 2, y el área va a ser S menos A, bueno, raíz cuadrada de S menos A por S menos B por S menos C por S menos D. Es decir, más bien Herón es un caso particular de esa fórmula cuando el cuarto lado tiene longitud cero. Podemos verlo de esta manera. Ahora, ¿cuál es la diferencia en este caso? Bueno, veamos que cualquier triángulo es inscribible. O sea, nosotros sabemos cómo podemos obtener un círculo, el circuncírculo de un triángulo. Bueno, eso quiere decir que si pensamos que tiene un cuarto lado de longitud cero, pues esencialmente es un cuadrilátero concíclico. Yo sé que aquí estamos estirando un poco la idea, pero resulta que esta fórmula que les acabo de dar, que es, en vez de tener el S al principio, tenemos un S menos D al final de la multiplicación, funciona así para cuadriláteros concíclicos. De otra manera no va a funcionar. De hecho, hay poco después se crea una fórmula que esencialmente es la fórmula de Brahmagupta menos un factor que hace como que ajusta el resultado, que si mi memoria no me falla es menos 2ABCD por el coseno de de el promedio de los ángulos opuestos de un cuadrilátero. Ahora, esos ángulos no van en un cuadrilátero cualquiera, ese promedio no va a ser el mismo si uno toma, dependiendo de cuáles sean los dos ángulos que uno ponga. O sea, podemos pensar quizá en un rombo. ¿De qué sucede? El promedio de los dos ángulos obtusos va a ser un ángulo obtuso, el promedio de los dos ángulos agudos va a ser un ángulo agudo. Entonces no van a ser el mismo. En este caso, ¿qué sucede cuando el cuadrilátero es concíclico? Bueno, cuando el cuadrilátero es concíclico, usando la fórmula esta que dice que el ángulo
el ángulo inscrito es la mitad del ángulo central, pues dos ángulos opuestos tienen, abarcan toda la circunferencia, entonces eh, el ángulo central sería 360. Si nosotros vemos, pues la suma de los dos ángulos que estamos hablando sería 180 y la mitad de 180 es 90. ¿Y qué sabemos sobre el coseno de 90? Bueno, el coseno de 90 es cero. Entonces, en el caso de que sea un triángulo concíclico, es sencillamente ese último término desaparece. Bueno, hablemos finalmente de Bhaskara o Bhaskara, como quieran escucharlo. Este matemático ya es de varios siglos después. Él vive durante el siglo XII y en este caso uno de los resultados importantes que se le achacan a Bhaskara, una cosa que se me olvidó decir, ok, Brahmagupta de hecho una de las cosas que hace es que él calcula los valores de senos y cosenos para, esencialmente lo que hace es que divide el ángulo recto en 24 partes y calcula para cada una de esas partes. Ahora, ¿qué sucede si nosotros hacemos 90, a nuestra forma de verlo actualmente, 90 grados entre 24 partes son 3.75 grados cada una de esas partes? Bueno, una de las cosas que hace Bhaskara es que toma esos cálculos que hizo Brahmagupta y los utiliza para, esencialmente divide el círculo en lo que nosotros llamaríamos paralelos y meridianos, si lo vemos como en un globo terráqueo, y divide de todo eh, en segmentos de 3.75 grados para usar las tablas de Brahmagupta, y con eso obtiene el área de la superficie de la esfera. Ahora, ¿qué sucede en este caso? Bueno, resulta que cuando él hace este cálculo, bueno, véanlo de esta manera, estamos dividiendo los paralelos solo van a ir de menos 90 a 90, entonces estamos dividiendo en 48 partes ahí. Por otro lado, estamos dividiendo en la circunferencia, cuando viene a meridianos, estamos dividiendo en 360 grados, entonces estamos dividiendo en 96 partes. Entonces, si nosotros hacemos el cálculo, esencialmente él lo que está haciendo es que podríamos verlo así, está calculando las áreas individuales de 96 por 48, esos son 46.008 cuadriláteros alrededor de toda la esfera. Sin embargo, claramente, eh, si lo vemos acá, si la división en grados entre estos dos es la misma y entre estos dos es la misma, entonces este de aquí y este de aquí tienen la misma área, y así alrededor de las 96 particiones que se hacen con respecto a los meridianos. Entonces todo lo que él tiene que hacer es tomar un pedacito de estos, podríamos decir, tenemos, no sé, viéndolo así como una naranja con 96 gajitos, y él todo lo que tiene que hacer es tomar uno de esos gajitos y ver el área del canto de ese gajito. Entonces él solo tiene que calcular en realidad, y ni siquiera, o sea, es sencillo ver que lo que tenemos del ecuador para arriba y del ecuador para abajo en ese sector va a tener la misma área. Entonces, en vez de tener que calcular 4.608 áreas distintas, él lo que tiene que calcular son 24 áreas distintas, multiplicarlo por 2 y después por 96, y obtiene todas las que estaba buscando. Y pues hacer esos cálculos para las 24 áreas distintas no necesariamente es trivial. De hecho, bueno,
al fin y al cabo, una vez que uno tiene las tablas y la idea de qué es lo que va a hacer, es sencillamente un problema de aritmética un poco largo, pero no necesario, o sea, él fue el primero en hacerlo de esta manera. Otra cosa que es interesante, la aproximación que él encuentra del área la, ah, de la esfera es esencialmente correcta a dos partes en 10.000. O sea, es 0,02% el error. O sea, no es ni un 1%, es la cincuentava parte de un 1% el error entre el área real y el área que calcula. Otras cosas interesantes que hace Bhaskara, una de ellas es que encuentra la fórmula para eh, para lo que nosotros conocemos hoy como coeficientes binomiales. Sin embargo, él no lo estaba viendo por la fórmula que posteriormente va Newton va a desarrollar, sino que lo está viendo desde un punto de vista más combinatórico. O sea, si yo tengo 10 candidatos y 4 puestos para esos 10 candidatos, asumiendo que los puestos son intercambiables, digamos que son 4 miembros de un comité, bueno, ¿de cuántas formas podemos hacerlo? De 10 escoge 4, que sería 10 por 9 por 8 por 7, entre 1 por 2 por 3 por 4. Y lo que eso nos dé, que veamos, sería 24, quitamos el 8 y quitamos un 3, me queda 7 por 3, 21 por 10, 210. Entonces, este tipo de problema combinatórico, él encuentra una fórmula para realizarlo tal cual. Me imagino que posiblemente, dado que hasta donde sé la idea de un factorial no existía hasta ese momento, es posible que él lo haya expresado justamente así, como n menos k más 1 hasta n, entre 1 hasta k, la multiplicación. También, si ustedes encuentran las ecuaciones de Pell, que las van a ver mencionadas si se van a las fuentes de los libros en varios lugares, son estas ecuaciones que son de la forma px cuadrado más 1 igual y cuadrado, o bueno, en realidad la fórmula más general es px cuadrado más menos 1 igual a más menos y cuadrado. El asunto, perdón, igual a más y. El y no tiene un más menos 1, pero las ecuaciones de Pell pueden ser el con el más. Este más no tiene que ser necesariamente un más, puede ser un menos. Bueno, Bhaskara desarrolla un algoritmo de resolución para esta ecuación en particular que tenemos acá, que es 61x cuadrado más 1 igual y cuadrado. Y aunque él no lo explora para otros primos, el método que él desarrolla es fácilmente generalizable para otras ecuaciones de Pell. O sea, para ecuaciones del tipo 3x cuadrado más 1 igual y cuadrado. O 101x cuadrado más 1 igual y cuadrado. O sea, mientras que el coeficiente del x cuadrado sea un primo, este sistema de generalización que usa él eh, es extendible, y esto no es demostrado formalmente por casi 700 años después de Bhaskara. También una de las cosas que hacen, que me imagino que les resultó profundamente útil para el cálculo de esta área que les hablaba hace un rato, es que encuentra las fórmulas para el seno de la suma y la diferencia de ángulos. O sea, como dice ahí, seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta más coseno de alfa seno de beta, seno de alfa menos beta seno de alfa coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta. Me imagino que son bastante conocidas para ustedes. Bhaskara es el primero que las deduce. Y finalmente, algo que suena mucho a cálculo y de hecho va a ser justificado posteriormente en la teoría
de cálculo es el hecho que él encuentra que si y y cero son valores bastante cercanos, entonces la diferencia entre el seno de y el seno de y0 es aproximadamente y menos y0 por el coseno de y. Entonces, si nosotros tiramos esto para a dividir al otro lado, tendríamos seno de y menos seno de y0 entre y menos y0. ¿Y qué sucede? Si nosotros tomamos el límite cuando lleva a y0, lo que vamos a obtener es la derivada y eso es el coseno. Entonces, esencialmente esto es un preámbulo a lo que nosotros, a aproximaciones que vemos en cálculo. Y bueno, con esto terminamos este video. Para esta semana también va a estar el siguiente, el video 16, que habla sobre aportes a la matemática durante la Edad Media ah, en el mundo musulmán, o sea, en el mundo árabe. Hasta el momento, o sea, que estén bien y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.